Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestro rincón literario que tenemos, como bien sabéis, 2 veces al mes, los meses que puedo, que espero que de aquí en adelante sea la mayor parte, porque hemos tenido una primavera y un principio de verano un poco raro con esto de los contraplanos en las contraportadas. Ahora parece que en el mes de julio lo estoy poco a poco regularizando. Esperemos que no se me vuelva a torcer a lo largo del mes de agosto, que aunque sea vacacional, como bien sabéis, en la Contracrónica vacaciones pocas y en la Contrahistoria también. Alguna vez que otra, si alguna paradilla, ya sea por a la fuerza, otras veces una parada gustosa, porque he querido hacerlo y porque de vez en cuando me merezco algún que otro día libre. Pero vamos, por regla general, los fines de semana tenemos programa. El sábado, ya sea de cine o de libros, hay un programa cultural. Bien, os voy a dar el número de teléfono, iba a decir, el número de WhatsApp, porque esto es un número de WhatsApp para que enviéis vuestras notas de voz, porque esto va de notas de voz. Es un programa de libros que no hacen críticos literarios, o mejor dicho, que hacen críticos literarios, pero no profesionales, que son los contraescuchas. Yo he dicho muchas veces que la audiencia más ilustrada de la radio en lengua española es la que escucha este programa, y como ilustrada que es una audiencia lectora y una audiencia cinéfila. Así que mejor que esta misma audiencia para que nos recomiende libros, películas, series, etc. Bien, hoy lo que nos toca son libros y por eso se llama La Contraportada. El número de WhatsApp al que podéis enviar vuestras críticas literarias para programas como el de hoy es el siguiente, apuntadlo bien: 690 82 7909. 34 delante, es importante porque es el código internacional de España y este es un WhatsApp que está registrado en España. No cuesta lo mismo, da igual que estéis en Argentina, en Colombia o en Perú. Es lo mismo ya sabéis que el WhatsApp tiene el mismo coste, es decir, cero. Una vez tengamos acceso, ya sea a través de Wi-Fi o de la red de datos, no nos cobran por enviar mensajes. Esto a los más jóvenes les puede parecer curioso, pero hubo un tiempo en el que había que pagar los SMS y no eran baratos. Yo lo recuerdo y no hace tanto tiempo. Hace 20, 25 años, 20 años, 2004, todavía la gente nos enviábamos SMS. Recuerdo el día del 11M, que hubo un tráfico de SMS brutal aquel día y han pasado solo 20 años y hace 20 o 25 pues más todavía. Así que los más jovencitos, cada vez que abráis el WhatsApp, pensad que por mucho menos hace no tanto tiempo pagábamos dinero y lo hacíamos pensando que era baratísimo, que eso de poder enviar un mensaje y tal, no, notas de voz, olvídate, eran imposibles en aquella época, pero aunque fuera solo un mensaje de texto de caracteres limitados, eso obligó a que se desarrollase una jerga propia. Entiendo que en todos los idiomas, la que llegué a conocer fue la jerga de los SMS en castellano y había auténticos expertos redactándolos. Bien, en este caso no hay que escribir un SMS, hay que enviar una nota de voz recomendándonos el libro que más o que menos os haya gustado. Tenéis que grabar la nota, a ser posible sin ruido de fondo para que se oiga bien y sobre todo, y lo más importante, y esto yo creo que, en fin, que no hace falta que os lo recuerde, la duración. Bueno, lo más importante es la calidad, luego la duración. Ni hagáis unas notas muy cortas que apenas nos deje con la miel en los labios, ni tampoco que sean excesivamente largas. Es decir, no me mandéis notas de 8 o 9 minutos porque es un poco disparatado. Puede ser que si la nota es buena y la habéis estructurado bien, pues sea un gusto oírla. Y a veces paso notas largas, lo habréis notado. Pero procuro que me quepan como mínimo 3 o 4 libros por cada uno de las entregas de la contraportada. Hoy de hecho tengo algunos bastante buenos que me van a dar que hablar, porque luego pasa que me enviáis vuestra nota de voz y yo me enrollo, etcétera, y hay que quitar a otros que estaban a la cola. Bien, pues dicho esto, que no me quiero enrollar más, que me estoy enrollando ya en la introducción, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Borja, que nos trae un libro. Este es un libro que ha pasado varias veces por aquí, pero que está muy bien. Otro libro que me gustaría sugerir y para tu comunidad de contraescuchas y contra lectores es Sapiens, de Yuval Noah Harari.
Lo busqué en tu contrabiblioteca y, y escuché el programa, pero no era una recomendación de una oyente, era que simplemente preguntaba por él, por un libro sobre historia y enumeraste dos o tres y uno de ellos lo citaste, pero tampoco entraste mucho al detalle, ¿no? Este libro, me acuerdo que no sé, en los años 2016, 17, 18, veía mucha gente que se lo estaba leyendo, ¿no? Y era un libro como que le tenía ganas, ¿no? Y lo leí el año pasado y me ha gustado mucho. Y además dice cosas, explica cosas que me han sorprendido, ¿no? Eh, lo de la revolución cognitiva, o sea, bueno, al final va un poco de la historia del Homo sapiens, ¿no? Lo divide en cuatro bloques: una revolución cognitiva, una revolución agrícola, una unificación, una parte 3 sería la unificación de la humanidad y la parte 4 la revolución científica. En cuanto a la parte uno, la revolución cognitiva, pues habla un poco de vestigios, ¿no? De pruebas de arqueología que demuestran que hay un cambio en la estructura del cerebro y eso hace que nosotros, los sapiens, podamos elaborar muchas más o sea, ideas mucho más complejas y convencer y persuadir a muchas otras a comunidades muchas más grandes, ¿no? En lo de la revolución agrícola, bueno, al final muchas más cosas dice, ¿no? Pero bueno, también lo de las extinciones que hemos provocado, que ha provocado el Homo sapiens en distintas partes del, del planeta, las migraciones, etcétera, ¿no? En cuanto a la revolución agrícola, me llamó mucho la atención que lo cuenta como el mayor fraude de la historia. Y dice que los cereales domesticaron al ser humano más que al revés, ¿no? Y que estamos como atrapados, hemos, el ser humano ha quedado atrapado por los cultivos y no sabemos volver a la vida pre-agrícola, ¿no? De cazadores-recolectores. Y bueno, no sé, me gustaría saber qué opinabas tú y Alberto Garín sobre esto. A mí, al principio me chocaba bastante, pero no, ya ha pasado un año desde que lo leí y me estoy fijando más y he leído un poco más y he visto otros, no sé, youtubers o lo que sea y empiezo a ver que puede ser que sea cierto, ¿no? Bueno, quizá en el siglo XXI no, vivimos mucho más cómodos, ¿no? Pero en las primeras sociedades agrícolas, pues quizás no, sí, sí, era una vida peor que la anterior, lo único que producía mayor número de copias de, de- de ADN, ¿no? Y por tanto, mayor reproducción y mayor bomba demográfica, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, luego hablaba mucho más, ¿no? Sobre la, bueno, el resto del libro me pareció muy interesante en todo, ¿no? O sea, un poco explicando cómo afecta, cómo han ido los distintos eventos de la humanidad cambiándonos en la sociedad y en esto, ¿no? Y me ha gustado mucho. O sea que lo recomiendo a todos los contraescuchas y seguro que muchos ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, si alguno no lo conoce o si alguno se lo quiere volver a leer o si queréis opinar, a ver qué decís. Venga, un abrazo desde Múnich. De Sapiens hemos hablado aquí varias veces, Borja. Yo lo he comentado de pasada en alguna ocasión, además de eso, porque bueno, me habían pedido un libro de estas características y lo he recomendado seguro que en más de una ocasión, pero es que aparte de eso, tres contraescuchas en el pasado lo trajeron en tres ocasiones diferentes y en 3 años consecutivos. He ido a buscar a mi propio archivo y lo que me he encontrado es con que pasó por aquí las siguientes fechas. Os las doy, pues las tengo delante. El 22 de abril de 2017, el 14 de abril de 2018 y el 13 de julio de 2019. Es cierto que ya ha pasado tiempo, que la última vez fue hace 5 años, que es una barbaridad, pero en fin, que los contraescuchas sí que se habían fijado en él, como no podía ser de otro modo, porque es que esta obra que se sigue vendiendo muchísimo, no te quiero ni contar cómo se vendía allá por los años 2016, 17 o 18, que estaba mucho más joven. Ahora ya la ha leído mucha gente, pero en aquella época es cuando se empezó a descubrir. De cualquier modo, y esto lo digo ya de manera general, no importa absolutamente nada que un libro pase varias veces por este espacio. Lo mismo vale para las películas. Cada crítica es diferente, de hecho enriquece mucho tener distintas críticas del mismo libro.
De la misma manera que enriquece en Amazon que haya muchos comentarios para que puedas comparar. Ya sabéis, estos comentarios que hay debajo de los libros o de los productos, de cualquier tipo de producto, que uno ve las estrellas con las que han valorado el libro en cuestión y debajo una serie de críticas en miniatura. En ocasiones hay un montón, puedes encontrarte decenas, incluso centenares de críticas, dependiendo del libro que sea, y está muy bien. Yo no voy a decir que nunca he comprado un libro por las críticas porque mentiría. Algunas veces que no conocía bien el título me dejo llevar más por las de los lectores que por las de los críticos literarios. Así que en este caso es exactamente lo mismo. Así que no os preocupéis si ya ha pasado o no ha pasado. La contraportada no es un catálogo de libros que una vez ha pasado uno ya queda eliminado. Lo mismo aplica al contraplano o también a la contrarréplica. ¿Cuántas veces empieza un contraescucha con un tema, un domingo, un día entre semana y luego pues pasamos, qué sé yo, semanas, meses, incluso años hablando de ese mismo tema? Pero vamos, si lo que queréis es saber si ha pasado por aquí un libro, ¿por qué no lo tenéis claro? Algunos me lo decís, es que no lo he encontrado, etcétera. No hace falta, da igual. Si el libro os ha gustado, enviadlo. A ver, algo me parece normal, pensando quizá voy a decir lo mismo de lo que dijo otra persona, tampoco pasaría nada. En fin, este programa se hace ya desde hace 8 años y 8 años largos, y bueno, yo mismo he perdido la pista de la cantidad de libros que han pasado por el programa de los que he hablado. A menudo tengo que mirar porque son muchos centenares. Pues bien, si queréis saberlo a ciencia cierta, no tenéis más que ir a mi página web, que mi trabajo me da mantenerla, y buscar por el nombre del autor o del título del libro en una casilla que hay en la parte superior derecha de la pantalla, justo debajo de mi nombre. El buscador es realmente bueno, creedme. Os va a sacar todas las coincidencias con gran precisión. Yo, de hecho, lo utilizo continuamente. Pero bueno, yendo al libro en cuestión, Sapiens es un libro publicado originalmente en hebreo en el año 2011, se tradujo luego, creo que fue en 2013 o 2014 al inglés, y de ahí saltó a un montón de idiomas, entre ellos, naturalmente, el español. En nuestro idioma se tradujo con gran rapidez, lo hizo la editorial Debate, que pertenece al grupo Penguin, lo hizo pues creo que fue en el mismo año 2014 y desde entonces se ha vendido muchísimo, una barbaridad. Ha sido uno de los libros más vendidos de la última década, por lo menos de ensayo. Es más, id a cualquier librería y veréis que lo tienen disponible. Muchas veces lo colocan todavía hoy, 10 años después, en el escaparate. Yo lo leí por aquel entonces, cuando acababa de salir en español, y me gustó mucho. En español se titula Sapiens de animales a dioses, aunque en inglés su título fue Sapiens, A Brief History of Humankind, es decir, una breve historia de la humanidad, que según tengo entendido era el título original que venía del hebreo. La verdad es que uno u otro da un poco igual, pero encaja, digamos, mejor en la temática del libro el título original, porque sabe que uno se va a encontrar con una historia. Lo otro no sabes muy bien de qué va la cosa, de animales a dioses. Pero bueno, el autor es un historiador israelí que pasó por la Universidad de Oxford, por donde han pasado pues algunos de los mejores historiadores, y que hoy se ha convertido en una especie de gurú internacional que está en todas las salsas. Bueno, gracias precisamente a este libro, al que le han seguido otros, como Homo Deus o el último, del que yo tengo referencias, se titula 21 lecciones para el siglo XXI. Esos dos ya no me parecen tan buenos. Homo Deus ya pasó por aquí. A mí la futurología no me gusta y además no me interesa. Y bueno, es a grandes rasgos a lo que se mete Harari en Homo Deus. El de Sapiens, como digo, está muy bien. El autor despliega una narrativa muy ágil en la que aborda, ya nos lo ha comentado muy bien Borja, las 4 revoluciones de las que se ha valido, según él, nuestra especie para terminar imponiéndose. La revolución cognitiva, la agrícola, lo que él denomina unificación de la humanidad y la revolución científica. Lo fascinante de este hombre, y ya lo comenté en su momento, es la habilidad que tiene para sintetizar, y nunca mejor traído lo de sintetizar, porque el libro tampoco es muy largo, en poquísimo espacio una cantidad de información tan grande, y todo además en un relato bien tirado y muy coherente. Eso sí, no olvidemos que es un libro de 500 páginas aproximadamente, por ahí, por lo que necesariamente tiene que condensar muchísimo. Bueno, yo cuando me puse a leerlo dije, a ver cómo se está metiendo en muchos charcos, a ver cómo sale de ellos. Y la verdad es que sale muy bien librado. Cuando yo empecé a leer aquel libro dije, bueno, que esto va en serio, que este tipo nos va a hacer una historia de la humanidad, que hay unas cuantas, no es la única, pero otras en cambio naufragan miserablemente, o aburren directamente. En este caso no es así, el libro lo lees muy rápido porque escribe muy bien Harari, todo hay que decirlo. Bueno, en este punto es donde le llegaron las críticas.
en su afán por abarcar toda la historia de la humanidad, que ya de por sí es una empresa titánica, pues a veces se ve obligado a simplificar, en ocasiones en exceso, tanto los acontecimientos históricos o a dejar de lado algunos para centrarse en otros, que eso evidentemente pues es discutible. También a simplificar las ideas. Algunos críticos, que tienen unos cuantos, argumentan que ese enfoque suyo en los mitos compartidos como motor principal de la historia, pues que quizás sea demasiado reduccionista, ya, porque pasaba por alto pues otros factores importantes como podría ser la biología o el clima, ya sabéis que está muy de moda últimamente, o los límites geográficos propiamente dichos, que también son importantes en la manera en la que ha ido evolucionando la especie humana. Además de todo esto, la amplitud del tema, que en sí es ya meterte en una historia de la humanidad, en fin, hay que estar muy preparado mentalmente y disponer de unos conocimientos muy profundos. Él es experto en historia medieval. Él es medievalista, como se dice en el gremio. Bien, ha tenido evidentemente que ampliar conocimientos por todos los lados. Pues el hecho de que sea un tema tan amplio impide que Harari pueda profundizar en todos los aspectos y en todas las épocas. Algunos temas se tratan de forma un tanto superficial y a mí por lo menos me dejó con ganas de más. No sé a otros, algunos ya lo han desautorizado simplemente por eso. Pero vamos, que escribir un libro de una historia de la humanidad en 500 páginas ya de por sí es un logro notable. Por ejemplo, la revolución agrícola, que la ha comentado Borja, la presenta Harari como un punto de inflexión crucial en nuestra historia, lo cual es evidente. Y él viene a decir que desde aquel momento los seres humanos quedamos en cierta medida condenados. Bueno, Harari no explora más en detalle las consecuencias presuntamente negativas de esa revolución, entre otras cosas porque no tiene espacio. Pero en fin, a pesar de estas limitaciones, Sapiens es una obra notable que no en vano ha vendido pues no sé cuántos ejemplares, pero entienden que ser millones ya a estas alturas, además en todo el mundo y en no sé cuántas lenguas. Eso, pues como era evidente, nada más que empezó a ser traducido, pues se ha hecho muy rico a su autor y le ha terminado convirtiendo en eso que os decía antes, en un gurú. Se ha hecho incluso de Sapiens, hace no sé si 2 o 3 años hicieron no es broma, una novela gráfica del libro, lo cual ya es tremendamente meritorio, porque hacer una novela gráfica de un ensayo histórico no es algo muy habitual. Tiene luego además una ventaja añadida en este aspecto, y es que el autor, como os decía antes, escribe muy bien. Y eso ha hecho todavía más fácil llevárselo a una novela gráfica. La prosa de este hombre, en serio, pero eso vale para cualquier libro, cualquier texto que leáis de Harari. Es un tipo muy elegante, escribiendo, muy persuasivo. No olvide además otro elemento importante, y es que él sabe desde el principio que se está dirigiendo al gran público de gente interesada en estos temas, pero que no está dirigiéndose a una audiencia académica. Esto le ha ocasionado también algunas críticas, un tanto infundadas, creo yo. Porque en ningún momento Harari, con este libro, y he leído críticas diciendo, no, es que no dice nada nuevo. Es que en ningún momento Harari pretende con Sapiens, creo yo, descubrir nada que no se supiese ya. Pero bueno, es bien conocida la manía que muchos académicos tienen a los divulgadores. Esa manía se explica muy a menudo por las cifras de ventas. Es algo tan simple y tan mundano como eso. Hay algunos académicos que esto lo entienden y dedican parte de su tiempo y parte de su obra a la divulgación. Otros prefieren decir que la divulgación es horrorosa y que hay que hacer concesiones continuamente y que no sé entonces para qué sirve estudiar historia, si para que la sepan 4 metidos en un castillo de marfil en la universidad. Yo esta manía que tienen algunos a la divulgación o a cosas que van más allá de la divulgación, como la novela histórica, que tienen algunos historiadores, quiero decir, es que no termino de entenderla, porque si no, ¿cuál es el objeto del estudio de la historia? Si no vamos a transmitírsela a los demás, los que la estudiamos, ¿para qué estudiamos historia? ¿De qué nos sirve que unos pocos sepan lo que hicieron o cómo vivían nuestros antepasados? Si ese conocimiento no se puede transmitir. No, pues se tiene que transmitir de forma académica, pues entonces nadie va a acudir. Porque no lo van a entender, porque se va a tener una barrera de entrada extraordinariamente alta. En fin, el libro, como os decía, tiene ya pues 10 años a sus espaldas, bueno, alguno más, desde su edición en hebreo, pero se sigue editando y se sigue vendiendo bastante bien. Como os he dicho antes, todavía hoy en todo el mundo puede uno entrar a una librería
y encontrarse una edición, o bueno, una reedición seguramente de alguna de las muchas ediciones del Sapiens de Harari, y en ocasiones los libreros, sabiendo que es un libro muy demandado y muy recomendado, pues lo siguen colocando 10 años más tarde muy a la vista en expositores que se pueden ver nada más entrar a la librería, y en ocasiones, ojo, 10 años después lo colocan hasta en el escaparate. En español lo tenéis en todas las versiones posibles, está en tapa dura, en tapa blanda, en Kindle, en audiolibro, en fin, algo, como podéis ver, muy accesible. Seguimos con Claudio, que es de Colombia y que nos trae la última novela de Gabriel García Márquez, la que se publicó este mismo año. Diréis, ¿cómo este mismo año? Si Gabriel García Márquez lleva muerto ya unos cuantos años. Pues sí, este año, para los que no lo sepáis, se publicó hace solo unos meses la última novela de García Márquez. Desde la orilla opuesta de la mar Océana, mientras le hablo, contemplo el mar Caribe azul y plata, lamer las estribaciones de las estupendas murallas de Cartagena de Indias, a la altura de la Boca Chica, que en su momento, según García Márquez, Felipe II quiso contemplar con su monóculo de larga vista desde los balcones del Escorial. El pasado 7 de marzo, compré en la librería Panamericana de Bogotá En agosto nos vemos, la última novela de García Márquez con las páginas aún tibias. Cómo sorprendernos que el mejor cultor del realismo mágico publicara una novela 10 años después de su muerte. La leí de un solo tirón, esa misma noche, de una sola sentada de 5 horas, y la encontré como me la imaginaba que sería. Una novela frágil, flácida, cruda, que tan solo deja atisbar por aquí y por allá algunas pinceladas del genio que fue. He escuchado muchas críticas en torno a ella, pero en mi opinión no han comprendido de qué se trata. No es una novela para descubrir a García Márquez, es una novela para despedirlo. Quienes no hayan leído su obra y embriagado con ella, creo que no entenderán la sutileza de su publicación. Publicación que el mismo García Márquez no quería que se llevara a cabo, por considerarla floja, chata, y para colmo aún sin terminar, en síntesis, poco digno de su arte e insuficiente para un premio Nobel. Rodrigo y Gonzalo, sus hijos mayores, se toparon con ella después de 10 años traspapelada en algún rincón de la casa, y al leerla contemplaron la posibilidad que la falta de facultades que no le permitieron a Gabo terminar el libro también le impidieron darse cuenta de lo bien que estaba, a pesar de sus imperfecciones, como lo acotan en el prólogo. Y entonces, como a reglón seguido nos siguen contando, en un acto de traición decidimos anteponer el placer de los lectores a todas las demás consideraciones. Si ellos concluyen, lo celebran, tal vez Gabo nos perdone. En eso confiamos. Fernando, el libro es lo que es. El último trago de una borrachera feliz. Gabriel García Márquez murió hace ya más de 10 años. He ido a mirar cuándo, porque no me acordaba del año exacto. Sabía que era pues unos 10 años, pero no del año exacto. Han sido 10 años justos, algo más, en abril del año 2014. Aparte de recibir el Premio Nobel de Literatura, García Márquez fue probablemente el escritor colombiano más conocido de su generación. Bueno, probablemente no, seguramente. Y seguramente también el escritor colombiano más conocido de la historia. En esto, evidentemente, por conocido, claro, lo de conocido es un tanto subjetivo, pero vendido,
sin ninguna duda, y traducido, sin ninguna duda que ha sido y esto sí se puede medir, eso sí que es un dato objetivo, el escritor colombiano más vendido y traducido de toda la historia. Vamos, yo creo que todos hemos leído a García Márquez en alguna ocasión, aunque solo sea porque nos incluía en alguna de sus novelas en las listas de lectura de la escuela. Yo recuerdo haber leído, siendo no muy mayor, que nos encargaron 100 años de soledad y bueno, tendría yo, ¿qué? 14, 15 años, una cosa así. A mí es un autor que me gusta, sin enloquecerme, pero me parece bueno, a pesar de que pues solo he leído suya, no sé si 2 o 3 novelas, y hace ya mucho tiempo. Su gran hallazgo, que es el del realismo mágico, ojo, no es el único autor ni el inventor del realismo mágico, pero sí es uno de sus autores principales, a mí es que no me termina de llegar, por más que reconozca que tiene su mérito. La cuestión es que García Márquez murió hace 10 años, pero es que se despidió de sus lectores hace 20 años, con un libro de título un tanto polémico, o por lo menos polémico ahora. No sé si lo recordáis, Memoria de mis putas tristes, que no sé si se podría publicar hoy con todo esto de la corrección política, esto tan asfixiante que tenemos desde hace unos años. Bueno, recordemos la que le cayó a Hernán Migoya con el libro Todas putas, y la que le ha vuelto a caer con sus cómics de Carballo. En fin, ya sabéis que en estos tiempos no solo se persigue la realidad, sino también la ficción. De hecho, basta con incluir la palabra puta, que es una palabra que se utiliza en castellano y que tiene un significado muy claro y que más la utilizamos muchísimo en la lengua hablada, sobre todo colocarla en la portada para que te cancelen sin piedad y que digan que aquello es no solo algo inadmisible, sino más es un ataque a los derechos de las mujeres. Pero en fin, este es el mundo en el que nos ha tocado vivir y tendremos que sortear como podamos este tipo de censuras nuevas. La cuestión es que después de aquella novela de título tan polémico, Gabriel García Márquez se retiró. Pero había dejado una novela corta, sin publicar. La había dejado entre sus papeles. Entiendo que la dejó sin publicar porque una de dos. 1, no estaba terminada. Y 2, porque estaba terminada, pero no estaba contento con ella. Porque si no, no termino de entender yo por qué te haces el trabajo de escribir una novela y no se la das al editor. Y más siendo García Márquez, que te van a publicar cualquier cosa. El García Márquez del final, imaginaos. Era una perita en dulce. Bueno, de hecho, el libro se ha vendido muchísimo. Lleva 10 años muerto. Vamos, que tuvo que ser una de las dos cosas, yo lo digo, como escritor que soy a fin de cuentas. Tengo unos cuantos libros publicados en el mercado, yo sí me siento y escribo, que es una cosa durísima, y no lo publico y no se lo doy a mi editor, es porque o no lo he terminado o no me gusta nada. No estoy contento y digo, esto mejor que nunca vea la luz. Algunos escritores lo que hacen es que guardan el manuscrito en un cajón y otros directamente lo echan a la chimenea, como en las películas, lo destruyen. La cuestión es que 10 años después de su muerte, sus herederos han decidido publicar esa obra, que se la encontraron. Bueno, nos lo ha explicado bien Claudio, y es la obra que nos trae Claudio. Se titula En agosto nos vemos y se trata de una novelita de 80 páginas, digo novelita no porque sea mala, sino porque es que es corta, es decir, lo que viene siendo una novela corta de toda la vida, de 80 páginas. Yo no la he leído, así que no puedo decir nada sobre la novela en cuestión. Bueno, más allá de irme a la página de la editorial, que es la editorial Penguin, y orientaros a través de la sinopsis y de algunas críticas, que sé que estas cosas las valoráis a la hora de decidiros si vais a... Os ahorro el trabajo de tener que ir a la página de la editorial. Bien, esta es la sinopsis. Dice, cada mes de agosto Ana Magdalena Bach toma el transbordador. Sí, Ana Magdalena Bach. En fin, yo creo que un nombre más musical no se me ocurre. Toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez, En agosto nos vemos es un canto a la vida, a la resistencia y al goce pese al paso del tiempo y al deseo femenino. Un regalo inesperado para los innumerables lectores del novel colombiano. Y tan inesperado, claro, ¿quién iba a esperar 10 años después que de pronto apareciese una novela, por corta que sea, de García Márquez? Tengo aquí unas cuantas críticas que nos facilita Penguin, que dice, a ver, esta por ejemplo es del ABC de José María Pozuelo y Bancos, dice, la prosa envolvente de indiscutible originalidad con que García Márquez nos hace saborear cuanto toca, objetos, animales, atmósferas caribeñas, hoteles isleños de burguesía ociosa, encuentros amorosos, dichos y recreados con la plasticidad envolvente de la metáfora brillante. Hace que la novela sea al mismo tiempo una exaltación de la vida y una fiesta reivindicativa de la libertad femenina.
En esta otra que aparece aquí, que es de Antón Castro, del Heraldo de Aragón, dice: Gabo quiere llegar al alma de una mujer que quizá no sabía que andaba a la deriva, en un libro que tiene el barniz y el brillo de su prosa envolvente de gran narrador, que en el fondo era un inmenso poeta que nos hacía y nos hace volar con las palabras. En esto Antón Castro tiene razón. Xavi Allén, de La Vanguardia. Aquí el personaje es una mujer empoderada, fuerte, madura, que toma decisiones sobre su sexualidad. Ana Magdalena Bach, primera protagonista femenina exclusiva de una novela de García Márquez. Bueno, será la primera y la segunda, a no ser que los herederos nos saquen alguna novela que tenía más metida en los cajones, ¿no? Bueno, pues esta mujer, Ana Magdalena Bach, es el único eje del libro. Bruno Pardo, en el ABC. García Márquez resucita con una novela erótica y feminista. Álvaro Santana Acuña, del Periódico. Pese a la enfermedad, García Márquez despliega esta fabulosa capacidad que tiene de usar el lenguaje para sorprendernos, de inventar metáforas, crear asociaciones entre palabras que nadie antes había pensado. En agosto nos vemos. Es también otra prueba irrefutable de su talento, dedicación y amor por la literatura. Es una obra imprescindible, el broche final a una carrera y una vida únicas. En fin, esto es lo que hay. La verdad es que la han puesto todos por las nubes. Así que la novela igual estaba inacabada, o tenía pensado, o tenía otro final distinto al que le dio el autor y la había dejado en el cajón en espera de que se le ocurriese un final mejor, ¿no? No tenemos idea, pero vamos, mala, a la vista de lo que ha dicho la crítica, no parece que lo sea. El libro está recién publicado, ya digo, salió a la venta en marzo de este año, y se ha vendido bastante bien, se está vendiendo bastante bien. En Amazon continúa como el más vendido en ficción hispanoamericana. Y en fin, ahí os voy a dar un dato que yo creo que ya es definitivo. Tiene casi 3.500 valoraciones. 3.500 personas han valorado el libro, que es una barbaridad, y más con un libro que lleva tan poco tiempo publicado. De las que se extrae de estas valoraciones un promedio de 4 estrellas sobre 5. En fin, que no está nada mal. Bien, seguimos con Concha, que nos trae otra novela. Esta de un autor húngaro del siglo XX muy famoso, Sándor Márai. Hola Fernando, te mando este audio porque acabo de leer un libro que me ha gustado muchísimo y no podía dejar de recomendarlo a los contraescuchas. Se trata del último encuentro de Sándor Márai. No quiero contar mucho del argumento del libro porque es uno de estos libros que cuanto menos sepas de él, mejor. El libro arranca con un soldado ya retirado que vive en una mansión apartada, ¿no? Que recibe una carta de un amigo que le va a visitar esa noche. Y entonces, conforme va avanzando el libro, pues te das cuenta de que ha habido algo entre ellos en el pasado, porque estos dos amigos llevan 40 años sin verse, y hubo algo 40 años atrás entre ellos que hizo que no volvieran a verse más. Y bueno, ese es el argumento, ¿no? Poquito a poco te vas enterándote de qué es lo que pasó, pero lo bueno del libro es cómo está escrito y todos los temas que trata. Es un libro lleno de reflexiones sobre la amistad, sobre la vejez, la traición, el amor. Habla de muchos temas, ¿no? Y está muy bien porque al principio, bueno, es un libro, está narrado de una forma lineal, ¿no? Luego hay parte de recuerdos y demás, pero a partir de prácticamente la mitad del libro, o incluso antes, todo es un monólogo de uno de ellos, ¿no? De cómo se ha ido sintiendo todos estos años, de, pues eso, hablando de un montón de temas y monólogo. El otro se dedica a escuchar prácticamente. Y creo que hacer eso y que no, en que mantenga el interés todo el rato, pues la verdad es que creo que es bastante complicado de hacer, ¿no? El libro empieza y no puedes terminarlo porque te atrapa, ¿no? El escritor me recuerda mucho, bueno, todo el libro me ha recordado mucho a Stefan Zweig. Este hombre también era húngaro, prácticamente de la misma época. Él vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Creo que tuvo problemas con los comunistas en Hungría, ¿no?
y se tuvo que exiliar a Estados Unidos. Y al final creo que se suicidó también un poco como Stefan Zweig. O sea que son vidas un poco paralelas y la forma de escribir y los temas que trata, pues también parecidos. Total, un escritor muy recomendable, el libro es una maravilla y nada, espero que os guste y bueno, como siempre, felicidades por el programa y nada, hasta la próxima. Sándor Márai efectivamente se suicidó, Concha, pero cuando ya era muy mayor, ¿eh? Tenía ya casi 90 años, estaba enfermo, se había quedado viudo, acababa de morir su hijo, en fin, que su vida era una tragedia completa en sus últimos años. Vamos, que para él yo creo que ya no tenía mucho sentido vivir y se quitó de en medio. Pertenecía a una generación distinta a la de Stefan Zweig, cara que nos has traído a este autor que tanto me gusta a mí, aunque eso sí, era centroeuropeo como él. Zweig era austriaco y Márai era húngaro nacido en lo que hoy es Eslovaquia. Las fronteras en el Valle del Danubio se movieron mucho en la primera mitad del siglo XX, cuando saltó por los aires el imperio austrohúngaro, y Márai pudo verlo con sus propios ojos porque es que nació con el siglo, nació en el mismo año 1900. He ido a mirarlo por pura curiosidad. Se suicidó en 1989, cuando ya vivía en Estados Unidos, en San Diego. Pero vamos, hay más diferencias con Zweig. El austriaco se fue de Alemania cuando llegaron los nazis, cuando llegaron al gobierno de Austria, se entiende, con el Anschluss, con el 38. Se fue entonces a Inglaterra, ya desde Inglaterra pues se marchó a América poco antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial. A Márai, que tenía 20 años menos que Zweig, todo aquello le pilló mucho más joven. Se hizo comunista primero y luego nacionalista húngaro. Le pareció bien, por ejemplo, que los nazis impusiesen a checos y rumanos la cesión de las regiones en las que había una minoría húngara, entre ellas su propia región natal. Luego rechazó el gobierno comunista de Hungría, ya después de la guerra, fue expulsado del país y se marchó a Estados Unidos, donde ya pasaría el resto de su vida hasta que se suicidó. Siempre quiso escribir en húngaro y eso le cerró muchas puertas. Primero en su país, porque sus obras fueron prohibidos por oponerse al régimen comunista, más concretamente al de János Kádár, y luego ya en el resto del mundo, ya que el húngaro, pues la verdad sea dicha, seguramente es una lengua preciosa, pero no es una lengua que a efectos editoriales se tenga demasiado en cuenta. Si se hubiese pasado al inglés, no sé, hubiese empezado a escribir en alemán, como Kafka, que era checo de nacimiento, pues seguramente se le hubiera conocido más. Pero no fue así hasta después de su muerte, en 1989, cuando fue redescubierto y ya traducido al inglés y al resto de grandes lenguas mundiales. Pero bueno, hoy es un autor que goza de cierta fama y que solo en español, según he podido ver, tiene traducida una parte considerable de su obra. Casi todas estas traducciones provienen de los últimos años. Empezaron a traducirla al español en los años 90, que es cuando empezó a ponerse de moda. La que nos trae se titula El último encuentro. La publica la editorial Salamandra, de nuevo, en este caso un sello de Penguin, y lo que nos cuenta es lo siguiente. A ver, lo tengo aquí delante. Un pequeño castillo de caza en Hungría, al pie de los Cárpatos, donde alguna vez se celebraron fastuosas veladas y la música de Chopin inundaba los elegantes salones decorados al estilo francés, ha cambiado radicalmente de aspecto. El esplendor de antaño se ha desvanecido. Todo anuncia el final de una época. En ese escenario, cargado de vivencias, dos hombres se citan para cenar tras 40 años sin verse. De jóvenes habían sido amigos inseparables, pero luego sus caminos se bifurcaron. Uno se marchó a Extremo Oriente y el otro, en cambio, permaneció hasta hoy en su propiedad. Sin embargo, ambos han vivido a la espera de ese momento, pues entre ellos se interpone un secreto de una fuerza singular. Todo converge en un duelo sin armas, aunque tal vez mucho más cruel, cuyo punto en común es el recuerdo imborrable de una mujer. Bueno, esto es lo que tenemos, no está nada mal, la verdad, suena bien, suena casi cinematográfico. Lo que tenemos de la crítica que nos facilita aquí Salamandra. A ver, esto es de Robert Saladrigas, de La Vanguardia, deslumbrante, un libro que no vacilo en calificar de soberbio, anclado en las profundidades del humanismo centroeuropeo postapocalíptico, que revela un escritor de auténtica envergadura en la onda de Joseph Roth, Stefan Zweig, Robert Balser o Fred Ullman. Pues bien, seguramente. En El País dicen un espléndido retrato de la decadencia del imperio austrohúngaro, una novela intensa,
Soledad Puertolas en letra, una obra bellísima, y en la revista de libros, un autor con una facultad deslumbrante para fijar siempre la mirada en las cosas que más nos importan. Bien, pues ahí os lo dejo, ya sabéis, está publicado en castellano por la editorial Salamandra, lo tengo aquí delante, y está en versión Kindle también, sí, además baratísimo, en versión Kindle, 3,32 €. Bien, vamos ahora con David, que es de Lugo, y que nos da una pista sobre un libro que ya pasó por aquí hace un tiempo, el poema de Gilgamesh, que alguien ha subido a iVoox de forma completamente desinteresada. Te envío, porque en iVoox hay una versión de la epopeya de Gilgamesh y me gustó mucho como... Yo no lo había leído, pero escuché el audiolibro. Está narrado por, creo que un narrador chileno, por el acento, y me gustó mucho tanto la voz como el libro en sí, que la verdad me sorprendió bastante porque es muy antiguo y a la vez pues muy actual. La verdad que es curioso, muy curioso de leer y creo que todos deberíamos leerlo o escucharlo. Muchas gracias por tu programa y que sigas bien. El poema de Gilgamesh pasó por aquí hace un par de años. Lo he ido a mirar en el archivo, que comentaba en la nota de voz que nos dejaba Borja. Lo he ido a mirar, que he buscado Gilgamesh, no me acordaba obviamente de cuándo, y fue en octubre de 2022. Ya comenté en su momento que este libro es realmente antiguo y sus derechos están, más que vencidos. De hecho, no sabemos ni siquiera si quién lo escribió. Es cierto que podéis encontrar ejemplares en las librerías ejemplares que hay que pagar, sí, en papel y demás, pero claro, y lo que se paga es el papel, se paga la traducción, se paga la edición propiamente dicha, caray. Lo mismo con los audiolibros. Este tipo de obras tan clásicas, las editoriales lo que suelen hacer es crear una edición única prologada por un especialista. La que yo os recomendé en aquella ocasión es la de la editorial Cátedra de Rafael Jiménez Zamudio. Recordadlo, de hecho os la voy a poner otra vez debajo por si os interesa. Evidentemente, al tratarse de un texto antiguo, cualquiera puede leerlo y grabarlo. No tiene más que sentarse con un micrófono y el texto delante y leerlo. Está libre de derechos. Esa es la razón por la que podríais encontrar no una, sino varias versiones de Gilgamesh en iVoox. Gente muy entusiasta que se pone delante del micrófono y lee la obra. Esa obra la podéis encontrar, ya digo, en muchísimos sitios de internet. En tanto que hay mucha gente, y me parece bien, que prefiere escuchar a leer, ambas cosas son igualmente válidas, pues es normal que aparezcan versiones en audio mejor o peor hechas. Algunas, ojo, están realmente bien trabajadas, con una calidad de audio fantástica y en ocasiones muy bien musicalizadas. Así que nada, os vuelvo a dejar en la descripción del programa este libro, que es uno de los más antiguos de la humanidad. Os dejo la misma versión, la de la edición de Jiménez Zamudio en la editorial Cátedra. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos la contraportada de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.